Fanáticos del cine, bienvenidos a un episodio del programa Análisis Mensaje de Películas. Hoy vamos a hablar de Seven. Vamos con todos los mensajes. Todos nos vamos a alegrar cuando nos deshagamos de ti, Somerset. ¿Lo sabías? Con este diálogo muestran que había mucha resistencia al detective William Somerset por hacer preguntas incómodas. Pero eso es lo que hace un gran detective, mientras que para el policía promedio eso le parecía una escena del crimen que solo era un crimen de pasión. Para William algo no cuadraba, como él sentía que dicho crimen podría ser mucho más de lo que aparentaba a simple vista, es que él hacía preguntas que a otros incomodaban. Es importante poner los platos sobre la mesa. Aunque a William le quedaban solo 7 días antes de su retiro, le reasignaron de compañero al detective David Mills. Aunque David desde el inicio dejó claro que sabía que William era un rango superior, a William le causaba intriga que David se esforzó mucho porque lo reasignaran a esa ciudad. Así que aunque sabía que David trabajó en homicidios por 5 años en su ciudad anterior, le dejó claro que al ser nuevo en esta ciudad, era importante que tuviera la humildad para aprender de él. No puedes tirar la toalla cuando apenas estás comenzando. William y David se encontraron un caso muy extraño en que obligaron a una persona obesa a comer tanta sopa que esto lo mató. William quería que el jefe lo reasignara porque aunque ha dejado casos abiertos, pues eso los trabajó tanto como le fue humanamente posible. Pero alegó que este no podía ser el primer trabajo de David como detective, por lo mismo que él ya casi se retiraba. El jefe decidió que lo más sabio era reasignar a David, pero mantener a William en el caso. La importancia de identificar patrones. El nuevo caso de David tenía escrita la palabra avaricia y William identificó que en la escena de su crimen estaba la palabra gula, por lo que concluyó que ambos casos eran del mismo asesino, quien iría por otras 5 personas más para completar los 7 pecados capitales. Una vez estuve cerca de casarme, pero cualquiera que pase suficiente tiempo conmigo piensa que soy desagradable. Pregunté a su esposo. Y bueno, muy interesante esta observación de William, ya que por un lado está mostrando que acepta sus sombras, pero por otro lado muestra que no está dispuesto a adaptarse a otros para lograr relaciones nutrientes a largo plazo, y esa fue la razón por la que perdió a aquella mujer que amaba. El humor es una buena técnica para suavizar las tensiones. Tracy, la esposa de David, sabía de las tensiones entre su esposo y William, por lo que invitó al segundo a cenar a la casa. Durante la cena de repente empezó a temblar en el departamento porque viven demasiado cerca del metro, por lo que William bromeó que tenían un hogar relajante y vibratorio. Y pues bueno, con ese chiste se carcajearon y todos se relajaron. A veces lo que parece la meta completa solo era una pista que te lleva a otra pista. En la escena del crimen de avaricia encontraron atrás de un cuadro un conjunto de huellas digitales que decían "ayúdame". Cuando se logró identificar la persona que hacía match con las huellas, el jefe y muchos oficiales creyeron haber identificado al asesino, ya que el de las huellas era una persona con problemas psicológicos, antecedentes penales, además de que estaba relacionado con la víctima de avaricia, ya que este fue su abogado. Pero al llegar a su casa se dieron cuenta que solamente era la siguiente víctima alusiva al pecado de la pereza. Lo subestima al llamarlo lunático, no comete ese error. Muy buen punto, posiblemente el asesino no era normal en el sentido de que es falto de empatía, como los sociópatas y psicópatas, pero no actuaba por locura, por el contrario, planeaba adecuadamente todos y cada uno de sus movimientos. A la víctima de pereza la tuvo amarrada en su cama durante 1 año, y no solo hizo lo adecuado para mantenerlo con vida todo ese tiempo, sino que cada mes mandaba al casero la cantidad exacta de la renta. En teoría la ley solo puede apoyarse en lo que es legal para atrapar a alguien. En la realidad muchas veces cruzan la línea de lo legal a lo ilegal, y sobre todo esas agencias encubiertas como el FBI. Cuando William se dio cuenta de que David sí había leído los libros que le recomendó para el caso, fue que se le ocurrió que tal vez el asesino había también leído dichos libros. Así que acudió a un contacto del FBI, le pasó su lista de libros y el contacto consiguió el nombre y dirección de Jonathan Doe, quien había leído algunos de esos libros y otros relacionados.
todos muy útiles para las acciones y pistas que el asesino dejaba en sus crímenes. Hay cosas que no pueden esperar. No solo era correcto el dato de los libros, sino que al tocar el timbre en el departamento iba llegando Jonathan Doe, quien les disparó y en la persecución no solo logró escapar, sino también hirió a David, por lo cual regresaron al departamento, pero William insistía que no podían entrar porque sin causa probable lo que encontraran no sería procesable. Así que después de que David tumbó la puerta, fue que le pagaron a una vecina para que dijera que ella les llamó porque Jonathan se le hacía sospechoso. Algunos creen que fluir es andar por la vida sin ningún plan, pero todo lo contrario. Fluir es tener la flexibilidad para adaptarte a terceros y circunstancias que modifiquen los planes que ya habías hecho. Y justo fue lo que pasó con Jonathan. Sabía que registrarían su departamento, por lo cual llamó y le dijo a David que los admiraba por haberlo descubierto, pero sobre todo que por lo sucedido debía reajustar su programa debido a los contratiempos de ese día. En otras palabras, avisó que modificaría su plan original, pero que pensaba completar su plan. Yo no creo que usted esté renunciando porque cree esas cosas que dice. No lo creo. Yo creo que quiere creerlas porque está renunciando. Quiere que le diga que tiene razón. Todo está podrido, que todo está perdido, pero no le diré eso. Muy interesante esta conversación porque es muy parecida al dilema del huevo y la gallina sobre quién fue primero. Y pues es que ambos tienen razón. Esa apatía de las personas llevó a que William dejara de creer que puede ayudar. Pero también es una excusa para dejar de ayudar porque así justifica que lo mejor es retirarse. Y bueno, mientras mejor conozcas a tus adversarios, más probabilidades tienes de inclinar la balanza a tu favor. Encontraron a la víctima de soberbia, y no fue tan grotesca como las anteriores, pero de cierto modo sí lo fue. John Doe le desfiguró la cara y le cortó la nariz, dejándole en una mano un teléfono y en otra mano unas pastillas para que ella misma acabara con su vida. A diferencia de las víctimas anteriores, esta mujer en teoría podía salvarse, pero en realidad John tenía clara la decisión que ella tomaría. Cuando todo parece demasiado sencillo para ser verdad, pues muchas veces no es verdad. John Doe fue a la comisaría de policía a entregarse, pero inmediatamente solicitó su abogado. El abogado explicó que según John Doe había 2 víctimas más y que ofrecía llevar a los detectives David y William a la escena del crimen ese día a las 6 p.m. y que ofrecía firmar una declaración de culpabilidad, pero que si no aceptaban dentro de ese plazo y los términos que dio, entonces no los volvería a ofrecer y él declararía locura en el tribunal. Vemos un pecado capital en cada esquina, en cada hogar, y lo toleramos. Lo toleramos porque es común, pero ya no más. Estoy fijando un ejemplo, y lo que he dicho será evaluado, estudiado y seguido por siempre. Este diálogo explica por qué para John era tan importante su propósito. Antes de eso, William le pidió que les contara sobre él, pero John les dejó claro que él no importaba. Lo único que importaban eran tanto su obra como que ésta fuera eterna. A veces no hay forma de ganar. William le dijo a David que si le disparaba a John, este ganaría, ya que John quería hacer la envidia y que David fuera la ira. Pero para David se convirtió en una decisión imposible cuando se enteró que John no había solamente acabado con la vida de su esposa, sino que ella esperaba un bebé suyo. Un poco como la víctima de la soberbia. En esta ocasión John también tenía claro lo que decidiría su adversario mucho antes que lo supiera el adversario. Y bueno, vamos a la tarea trágica de William. Él sentía culpa de que le faltaban 7 días para su retiro y dejaría un caso muy difícil a David, quien por lo contrario tenía su primer caso como detective. El sufrimiento desde la apatía, me pongo insensible con lo que sucede, es decir, el sufrimiento de no poder sentir. Sentía tanta apatía en el mundo y sus habitantes que creía que lo mejor era tirar la toalla y retirarse. La muerte fue cuando John gana convirtiéndose en la envidia y consiguiendo que David se convierta en la ira al aniquilarlo a él. Su nuevo sentido de vida fue que aunque William sigue decepcionado con las personas, cree que vale la pena seguir luchando por un mundo mejor. Además, que dice que se mantendrá cerca, posiblemente para mantenerse pendiente
de David y apoyarlo en el tribunal. Y pues bueno, esos fueron los mensajes que encontré en la película Seven. Espero que te hayan gustado. Si es así, agradecería tus likes, tus comentarios, compartir el episodio, etiquetar a quien tú creas que le pueda agradar el episodio o suscribirte al canal de YouTube o todas las anteriores. Pues bueno, te mando un fuerte abrazo, un beso y que estés muy bien.